¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo social y en esta ocasión vamos a iniciar el siguiente módulo, la siguiente fase del área de ciencias sociales para tu examen 286 de Ceneval. En esta ocasión te voy a introducir en lo que es el mundo de la historia, pero para esta vez esta historia va a ser la historia de México, ¿sí? Básicamente este módulo de historia de México va a estar constituido de diferentes fases, diferentes etapas que vamos a hablar, a analizar. Te voy a mostrar una serie de datos que te van a servir, van a ser de mucha utilidad para la hora que presentes tu examen. Bueno, el objetivo general de este curso de Historia de México básicamente es que al término del curso el alumno conocerá y analizará los hechos históricos que se suscitaron en México y su repercusión en la consolidación económica, política y social del país. Y en esta parte, en esta primera vez que vamos a hablar de historia de México, el objetivo particular es analizar las sociedades mesoamericanas como antecedente fundamental, así como el origen del colonialismo de la Nueva España y las causas que propiciaron la independencia de México. Es decir, en la primera fase de este curso de historia, básicamente es hablar de culturas mesoamericanas, el descubrimiento de América, la parte de la conquista bélica, la conquista espiritual y el desarrollo del colonialismo en México, que va a ser la antesala para lo que va a ser el movimiento de independencia y a partir de ahí todos los sucesos que fueron trascendiendo en la cuestión histórica. Para esto me gustaría darte una breve introducción a lo que es Mesoamérica, ¿no? Para esto, hace aproximadamente 40,000 años, los primeros pobladores del continente americano llegaron provenientes, nos dicen las hipótesis o las teorías que llegan provenientes de Asia, de Europa, ¿por qué no pensarlo? Y cruzaron a esta parte del mundo, al continente americano, por el estrecho de Bering. Ahora, esta migración de estos primeros pueblos, no se le puede llamar sociedades como tal o civilizaciones, sino de estos primeros nómadas, por así decirlo, van a conformar a la postre un término que se va a llamar Mesoamérica, ¿sí? O América Media. Mesoamérica va a ser un conjunto de civilizaciones, de culturas, que van a compartir diferentes rasgos, diferentes características, tanto religiosas, sociales, políticas, económicas e ideológicas. Estamos hablando que el primer intento por conformar Mesoamérica ya como zona, por así decirlo, bueno, va a ser a cargo de un arqueólogo llamado Paul Kirchhoff, el cual desarrolla en su estudio, en su escrito llamado Mesoamérica, es un breve ensayo de unas 25 páginas a lo mucho, nos habla de cómo él fue apoyándose con otras ciencias y mediante los vestigios arqueológicos históricos, pues cómo fueron conformando lo que a la postre él va a llamar Mesoamérica o América Media. Algo muy importante, déjame decirte que Mesoamérica, además de ser este conjunto de civilizaciones o de culturas representadas principalmente por los olmecas, los mayas, Teotihuacán, toltecas, obviamente la parte del altiplano central, mixtecos, zapotecas, y que va a culminar con la cultura azteca. Estas culturas mesoamericanas, también dentro de la arqueología, dentro de la historia, están dentro de lo que van a ser las culturas pristinas, ¿no? Estas culturas que van a ser las primeras civilizaciones que van a estar presentes en el mundo, en el mundo ya civilizado, la parte de cuando el ser humano deja de ser un promínido, se convierte en un homínido y da el salto a lo que conocemos como en la actualidad como el Homo sapiens. Pero bueno,
Entonces, te voy a decir que Mesoamérica se va a dividir principalmente en 6 áreas culturales, es decir, 6 lugares que van a integrar toda la parte de Mesoamérica y se van a dividir en 3 horizontes culturales, es decir, 6 áreas, 6 lugares, más 3 horizontes culturales que se refieren al tiempo, es decir, a la cuestión de espacio-tiempo, va a estar integrado lo que es Mesoamérica. Ahora, tú me puedes decir, por ejemplo, bueno, ¿y qué sucede con la parte superior de América, por así decirlo, conocemos como Norteamérica? Bueno, a esa parte también se le va a integrar en un área cultural, pero a esta área cultural se le va a llamar Aridoamérica, es decir, aquellas civilizaciones o culturas que van a tener otras características diferentes a las culturas mesoamericanas. Y por ahí hay un término que se gesta, hay un término que sale a relucir, que es la parte donde está la zona, por ejemplo, de Baja California, que algunos lo llaman Oasis América, ¿no? Esa parte de territorio, de terreno, que también va a tener ciertas características particulares. Pero para lo que nos concierne en nuestro curso de Historia de México, bueno, vamos a hablar ahorita brevemente de las culturas mesoamericanas. Entonces, estas culturas mesoamericanas, bueno, poseían principalmente rasgos culturales en común, que los vamos a ir desglosando durante esta plática. Entonces, bueno, las áreas culturales, te decía hace un momento que eran 6, ¿no? Principalmente tenemos la área maya, integrada por estos estados que ves aquí en la presentación, como puede ser Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, y algo muy importante, Guatemala, Belice y Honduras, porque hasta ahí, hasta esa parte ya de Centroamérica, por así decirlo, pues ya van a estar presentes estos vestigios, estas influencias, estos restos arqueológicos históricos de la cultura o la civilización maya. Entonces, la siguiente área cultural pues, va a ser la que se le denomina el Golfo de México. Esta va a estar representado por lo que es el norte de Tabasco y Veracruz. De hecho, ahí va a ser la cuna de las civilizaciones mesoamericanas. La parte de Oaxaca, bueno, va a estar ahí la cuestión de la zona de Oaxaca y Puebla. Esta área cultural de Oaxaca va a estar representada principalmente por la Mixteco Zapoteca. Después tenemos la región de Occidente, representada por Sinaloa, Colima, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Aquí van a estar representados estas culturas purépechas, estas culturas huicholes, bueno, ya en la actualidad los huicholos que se le llamaría, y principalmente estas influencias del altiplano central. Y la parte norte que va a estar Guanajuato, Durango y Zacatecas. Lo que te decía hace un momento, esta parte norte de América, bueno, va a estar integrada en lo que es Aridoamérica. Y la parte del altiplano central, que es lo que conocemos ahorita el Valle de México, el Distrito Federal, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo. Estas áreas culturales van a integrar lo que es Mesoamérica. De hecho, si tú ves en tu presentación, aquí hay una parte sombreada en verde. Todo lo que es esta parte sombreada en verde es lo que va a ser Mesoamérica, la parte del altiplano central, hasta los límites con Guatemala, Belice y Honduras. Y esto es lo que se refiere al espacio, a los lugares, a las áreas culturales. Y los horizontes culturales, te decía que son 3. Estos 3 horizontes culturales va a estar representado lo que es el preclásico, el clásico y el posclásico. Obviamente va a haber más subclasificaciones de estos horizontes culturales, pero bueno, para fines de datos, para fines de ser concisos, bueno, vamos a hablar nada más de estos 3 horizontes culturales de manera general, pero te repito ahí el clásico tardío, el posclásico tardío, etcétera. Entonces, que nada más son subclasificaciones que hacen los arqueólogos para poder caracterizar o englobar en un espacio de tiempo ciertas características o similitudes que van a tener las civilizaciones mesoamericanas. Entonces, en la parte del preclásico va a comprender del 2000 a.C. al 100 a.C. El clásico del 100 a.C. al 900 después de Cristo
y el posclásico del 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo. Tú puedes encontrar en algunos datos, en algunos libros, que muchas veces esta temporalidad del inicio de las culturas mesoamericanas todavía está muy entredicho, ¿no? Hay unos que te dicen que es de 1800 antes de Cristo, 1600, 2000, etcétera. Vamos, ese dato todavía no está muy específico. Sí hay registro de restos materiales, restos fósiles que sí nos dejan ver esta temporalidad, pero todavía no es muy incierto. Entonces el inicio lo marcan para hacer más de manera más global a partir del año 2000, 1800, 2000 antes de Cristo. Y del 100 antes de Cristo, ¿por qué? Porque hasta esa fecha van a tener la cultura o las culturas que aparecen en este periodo van a tener ciertas características. Y a partir del 100 al 900, que se le va a llamar el clásico, van a poseer otras características, es decir, los arqueólogos iban catalogando diferentes características que iban apareciendo en la parte de las civilizaciones de Mesoamérica. Para el posclásico, bueno, tenemos del 900 después de Cristo, y un dato bien interesante, sí sabemos a ciencia cierta cuándo terminan las culturas mesoamericanas. Este dato lo podemos ver casi en hora, en día, en fecha, en momento, e incluso con qué hecho histórico se terminan las culturas mesoamericanas. Por ahí algunas me decían, pues es que realmente las culturas mesoamericanas no han terminado, no se han extinto. Claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay grupos indígenas que preservan esta tradición, esta fisiología, este biotipo de los habitantes de Mesoamérica. Incluso nosotros como fusión de culturas también representamos esta cultura viva de las civilizaciones mesoamericanas. Pero aquí es lo que los historiadores, los arqueólogos, los propios antropólogos marcan como dato del fin de las culturas mesoamericanas, que va a ser en 1521, con un suceso que ya hablaremos más adelante. Ahora, antes de hablar de la primera cultura que va a anteceder a toda esta región de Mesoamérica, me gustaría decirte algunas características generales de estas culturas que van a servirte para que entiendas como guía de este breve paseo a lo que son las culturas mesoamericanas. Para eso déjame te explico. Vamos a hablar de las principales características culturales de estas civilizaciones mesoamericanas. De entrada vamos a hablar del aspecto de la religión. ¿Sí? La religión tenía tres características en Mesoamérica. Principalmente era una religión politeísta. ¿Qué quiere decir politeísmo? Es decir, que creían en muchos dioses o en varios dioses. ¿Sí? Por ahí hay una pequeña disertación, por ejemplo, con los aztecas, que si realmente los aztecas eran politeístas o eran monoteístas, pero bueno, ya hablaremos en su momento por qué existe esta disertación. Pero de manera general, las culturas mesoamericanas en el aspecto religioso eran politeístas. Tenían una característica en su religión que era naturalista. ¿Qué quiere decir esto de naturalista? Es decir, que muchos de sus deidades tenían que ver con su medio. ¿Sí? Es decir, muchas de estos dioses se les llama, dentro de antropología se les llama, o arqueología se les llama antropomorfos, es decir, tenían una forma humana, pero no eran humanos, sino más que nada eran cuestiones de animales o de fenómenos de su hábitat, de su medio, que lo representaba en dioses. Cuando te dé la parte de sociología y antropología, bueno, te explicaré más a fondo esta cuestión del por qué el ser humano tendemos a desarrollar la religión de este modo. Y
La última característica de la religión mesoamericana es que era dual. Es decir, dual porque te hablaba de vida y muerte. ¿Sí? Esto va a estar bien común en Mesoamérica. Estas características, la religión de las civilizaciones mesoamericanas era así, poseía estas tres características, te repito, politeísta, naturalista y era dual. Te repito, todas estas características van a estar en las civilizaciones mesoamericanas. Ahora, otra característica de las civilizaciones mesoamericanas va a ser que las civilizaciones mesoamericanas tenían una forma peculiar, por ejemplo, en la arquitectura. ¿Sí? La arquitectura mesoamericana obviamente va a estar representada por lo que se le llaman el nombre correcto para lo que llamamos pirámides, comúnmente o coloquialmente el nombre correcto es basamento piramidal. ¿Cuál es la diferencia entre una pirámide y un basamento piramidal? Las pirámides solamente pues las de Egipto. Y el basamento piramidal que se desarrolla en Mesoamérica, bueno, es un basamento que puede terminar en círculo, ¿sí? Puede terminar en un cuadrado, o puede terminar en montículo, o incluso terminaba con una construcción encima del basamento, ¿sí? Es decir, estos basamentos, por eso se llama basamento piramidal, porque la pirámide termina en punta, y estos basamentos no terminaban en punta, terminaban esto era lo más común, en un círculo, en un cuadrado, en un montículo, o se le colocaba una construcción encima. Por eso se le llama basamento piramidal, pero bueno, comúnmente decimos pirámides, pero el término correcto debería ser Entonces, los basamentos piramidales que prevalecieron en Mesoamérica cuando tenían estas características más eran superpuestos. Es decir, no los construían todos en una sola vez, por llamarlo así, sino los iban superponiendo, es decir, iban construyendo niveles para estos basamentos. Por eso se le llaman superpuestos. Ahora, por ejemplo, en la cultura maya o en la civilización maya, elaboraban lo que es el estuco. ¿Qué es el estuco? Es ese acabado blanquizco que podemos ver en algunos basamentos. Esa terminación de piedra caliza o de cal que le da esa tonalidad blanquizca, bueno, también va a ser una característica de la arquitectura mesoamericana y esa técnica, por llamarla así, se le llama estuco. Ahora, estos basamentos o esta arquitectura, pues estaba principalmente en los centros ceremoniales. Ten la seguridad donde veas o donde tú hayas visitado alguna zona arqueológica, algún centro arqueológico, pues ten la seguridad que ese era un centro ceremonial, ¿sí? Esto es en torno o características generales a lo que es la arquitectura, basamentos piramidales superpuestos y eran ciudades o centros ceremoniales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para la población pues estaban los alrededores, pero el centro del sitio arqueológico que conocemos ahorita, bueno, es un centro ceremonial. En la cuestión social, la forma de organización social para las culturas mesoamericanas estaba determinada por lo que se le llaman tribus, ¿sí? Eran tribus, no eran clanes, no eran, por ahí, sí, te repito, hay bastantes disertaciones en torno a esto, ya que debido por la conquista, bueno, pues se perdió mucho material, mucha destrucción de material, de fundamentos históricos, y los fundamentos históricos que conocemos, pues principalmente son los de los evangelizadores y de algunos historiadores o algunos exploradores o conquistadores que, bueno, captaron
de manera escrita lo que ellos veían o lo que ellos percibían de estas culturas. Pero está de repente la disertación de que si había clanes, por ejemplo, con los mayas, o eran tribus. En lo personal, yo te podría decir que podemos definirlos como tribus. Más adelante vamos a ver cuáles son la característica de un clan y la característica de una tribu. Entonces, dentro de Mesoamérica, o estas civilizaciones, pues estaban organizadas en tribus. Tenían, el término rey, el término monarca, el término emperador, híjole, está muy entredicho. ¿Por qué? Porque no cubre todas las características de lo que es propiamente un rey, de lo que es propiamente un emperador. A mí me gusta más el término gobernante, ¿sí? O sea, era un gobernante, era el que dirigía tanto a la tribu o como a la ciudad, o encargado de llevar ciertas actividades tanto políticas, sociales y religiosas, porque eso nos va a dar la forma de gobierno en la cuestión social de Mesoamérica, que estaban integrados por lo que se le llama estados teocráticos. ¿Qué quiere decir teocrático? Que eran dirigidos, o sea, los gobernantes eran dirigidos por sacerdotes y guerreros. La teocracia como tal es los gobiernos dirigidos por sacerdotes. Eso es la teocracia. La característica de la teocracia o los estados teocráticos en Mesoamérica es que además de ser sacerdotes, estos gobernantes también eran guerreros, ¿sí? Esto nos dice que para los pueblos mesoamericanos, pues había dos actividades principales, ¿no? Una de ellas era la religión y otra de ellas era la guerra. Y pues históricamente todas aquellas civilizaciones que se mantuvieron entre la guerra y la religión, bueno, llegaron a ser de las más poderosas de la humanidad. En la cuestión también económica, podemos encontrar que pues existían, las actividades principales era el comercio, la agricultura, ¿sí? Y en algunos casos el tributo, es decir, aquellas sociedades avanzadas o civilizaciones un poco más evolucionadas sometían a otros y les pedían tributos. Pero en la economía, pues principalmente era el comercio, el tributo y la agricultura. Esto estaba determinado por las clases sociales que estaban en el poder o cómo estaba dividido estratificadamente los pueblos mesoamericanos. Ahora, dentro de la agricultura existían dos técnicas principales. Una de ellas era la llamada chinampa, y otra de ellas era la rosa y quema, o quema y rosa. Rosa quema y chinampa. Entonces, estas técnicas de agricultura eran las principales en Mesoamérica. ¿En qué consistía la chinampa? La chinampa era utilizar los bordes de los ríos, ¿sí?, para sembrar ahí, y que estos bordes de ríos sirvieran como sistema de irrigación para los cultivos. Y la rosa quema era cortar toda la hierba o todo los restos de la cosecha o de la siembra, como quieras llamar, y después sí quemarlos para que fungiera como una especie de erosión natural que serviría para hacer fértil la tierra y volverla a utilizar. Entonces estas dos técnicas de la agricultura, que es la chinampa y la rosa quema, eran las que regían en Mesoamérica. Ahora, en torno a la cuestión, por ejemplo, la cuestión de la cerámica también va a ser muy representativa en Mesoamérica, es decir, todas las vasijas y demás,
vamos a encontrar que en un principio las vasijas o toda la cerámica mesoamericana van a ser, por ejemplo, base plana, monócroma, a lo mucho bícroma y esgrafiada. ¿Sí? En un principio. Para que después pase de estas vasijas, van a pasar, por ejemplo, una base trípode o trípoda, polícroma, esgrafiada. ¿Qué quiere decir esto? Déjame decirte que base plana quiere decir que no tiene ningún soporte, es decir, por ejemplo, un plato. Puede ser cóncava, es decir, que tenga un fondo. Monócroma, es decir, que un solo color, generalmente era color ocre. O bícroma, es decir, tal vez tenía una combinación de ocre con otro color de la región. Y esgrafiada, es decir, tenía algunos dibujos que representaban a deidades o situaciones de su vivencia. Ya en una fase evolucionada por ejemplo, en el posclásico, en el clásico, pues ya vamos a encontrar vasijas de base trípode, es decir, que tenían patitas, por así decirlo, y además era polícroma, tenía muchos colores y seguía siendo esgrafiada. Además, algo muy importante, dentro de la arquitectura o dentro de todas estas vasijas de la civilización mesoamericana, también venían los fechamientos. El sistema de rayas y puntos que desarrollan, por ejemplo, los olmecas, va a estar presente en todo lo que es Mesoamérica, va a estar presente en sus cerámicas, va a estar presente en sus códices y en su arquitectura. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Para que tú vayas entendiendo esta parte de los horizontes culturales, por qué los dividieron por tiempos, ¿por qué? Porque tal vez en un principio, bueno, utilizaban esta forma muy simple de hacer vasijas, de construcción, de cultos a ciertos dioses en una época temprana, pero ya conforme fueron evolucionando, fueron expandiéndose estas civilizaciones, bueno, pues fueron cambiando sus formas de construcción, sus formas de crear cerámicas, de escribir códices, etcétera, de hacer rituales incluso, y por lo tanto pues van a transformar o van a mejorar, por así decirlo, y es cuando los arqueólogos o los historiadores, los antropólogos, bueno, dicen, bueno, a partir de aquí se deja esta fase y se pasa a la siguiente fase, y la siguiente fase puede ser el clásico o el posclásico. Y todas las culturas, bueno, llevaron ese ritmo o esa cuestión de temporalidad en torno a su desarrollo tanto social, político, económico y demás. Bueno, entonces vamos a empezar a platicar brevemente de la primer cultura que aparece en Mesoamérica. La primera cultura que aparece en Mesoamérica ya instaurada como cultura, ya que poseía todas estas características que te acabo de mencionar como cultura mesoamericana, pues va a ser en la época del preclásico. Nos dicen los historiadores que aproximadamente a partir del año 1200 al 400 antes de Cristo va a aparecer esta cultura llamada los olmecas, ¿sí? Los olmecas van a estar presentes en la región del Golfo de México, en la parte de Tabasco, de Veracruz principalmente, van a desarrollar o van a alcanzar su auge esta cultura olmeca. La palabra olmeca significa habitante de la región del hule. Es muy importante, muchas veces los nombres que tienen estas civilizaciones tal vez ni siquiera eran llamados así. Fueron los nombres que fueron desarrollando las civilizaciones que vinieron posteriormente, y principalmente los aztecas. Los aztecas nombraron a muchas o algunas de estas civilizaciones que ya habían pasado por los restos que encontraban o por las ideas cosmogónicas que tenían estos aztecas. Entonces la palabra olmeca significa habitante de la región del hule, y dentro de la historia de México, los olmecas, bueno, se les va a considerar
como la cultura madre, porque va a ser la primera que va a representar estas características que te acabo de mencionar como civilización mesoamericana. Ahora, principalmente las ciudades de los olmecas van a ser tres, que es San Lorenzo, La Venta y tres Zapotes. Esta cultura olmeca va a estar representada, como lo ves en la imagen, con las llamadas los monolitos, o llamadas colosales cabezas olmecas. Y es algo muy interesante porque aquí también nos va a dar otra referencia de las características mesoamericanas. Si yo te pregunto ahorita, descríbeme esta imagen de esta cabeza olmeca, bueno, me podrías decir que pues es redonda, un poco regordeta, ojo, nariz, labio mofletudo, nariz ancha. Incluso pues, yo te puedo decir de dónde viene este biotipo, pues tú me puedes decir, pues como que es entre asiático o es rasgos africanos. Entonces, pues, de ahí cuando se encontraron este tipo de monolitos, bueno, pues empezaron a deducir los arqueólogos que pues el poblamiento de América había sido o ya sea por Asia o por África. Pero con el paso del tiempo descubrieron que no, que esta hipótesis no era tan viable. ¿Por qué? Porque Mesoamérica también, o estas culturas mesoamericanas tenían una actividad muy común, que era la deformación craneal y la deformación facial. ¿Sí? Entonces los olmecas van a ser los primeros, o sí la primera civilización donde se van a encontrar restos o vestigios de esta alteración corporal, de esta alteración facial, con fines sí de distinción de clases sociales, pero también con fines religiosos, sobre todo de sincronizarse o hacerse uno mismo con el hábitat, ¿no? Principalmente estas deformaciones trataban de asemejarse a una de las deidades o de estos animales sagrados que están presentes en Mesoamérica, y este animal sagrado es el jaguar. Entonces vamos a encontrar deformaciones de ojos, deformaciones de labios, deformación dentaria, que va a tratar de similar al jaguar. Entonces, por ejemplo, en este monolito olmeca, pues podemos encontrar una deformación del labio. ¿Cómo era la deformación del labio? Bueno, principalmente hacían cortes en la parte inferior, una especie de escarificación para que el labio fuera tomando esta protuberancia, ¿no? Había una deformación de cortes en los ojos para que igual se fueran, por decirlo así, rasgando. Había una deformación craneal, ya sea tabular erecta que esta era cuando en los primeros años, los primeros meses de vida del individuo, pues colocaban ya sea, por ejemplo, los olmecas colocaban maderas, ¿sí? Las amarraban y hacían que el cráneo se alargara o tomara cierta característica, ¿sí? Tú podrás decir, bueno, pues estos cuates eran muy salvajes, pero yo te puedo decir que eran visiones culturales, visiones religiosas, que más adelante, bueno, te voy a explicar ya de manera más profunda. Entonces, cuando descubren que estas deformaciones existían en los pueblos mesoamericanos, no nada más con los olmecas, sino en todas las civilizaciones mesoamericanas, bueno, dicen, no, ¿sabes qué? Es que no vamos a poner todavía un poco en tela de juicio que la población o los primeros pobladores de Mesoamérica pues, tenían una ascendencia asiática o una ascendencia africana, pero bueno. Entonces, actividades que se llevan más los olmecas, bueno, principalmente la agricultura, en torno a la siembra del maíz, el chile y la calabaza. Se han encontrado algunos vestigios en estelas, en construcciones olmecas, donde pues ya está el fechamiento de rayas y puntos, que nos da una indicación de la temporalidad, y además han encontrado de una forma temprana culto a ciertos dioses que van a estar presentes en toda Mesoamérica, como podría ser Tlaloc para los aztecas, que era la deidad de la lluvia, del agua. Tlaloc va a ser el mismo que Xac para los mayas, es decir, deidades del agua. Cultos para, por ejemplo, para la muerte, por ejemplo, para los aztecas era Mictlantecutli, para los mayas era Xibalba,
un culto temprano a Quetzalcóatl, por ejemplo, se puede ver con los olmecas, Cuculcán para los mayas, por ejemplo, y el dios viejo, el llamado dios del fuego, que también va a estar representado para todas estas culturas. Y poco a poco voy a explicar brevemente la cuestión de los dioses en estas culturas mesoamericanas. Y además algo muy importante para los olmecas, a partir de estos olmecas, se va a dar el término olmecoide. ¿Qué es lo olmecoide? Lo olmecoide son las características que había en las culturas olmecas que se van a encontrar en todas las demás civilizaciones mesoamericanas. Ok. Después, bueno, te voy a dar las características de las principales culturas que aparecieron en Mesoamérica. Por ejemplo, vamos a hablar brevemente de lo que es Teotihuacán. Teotihuacán va a estar ya en la parte del clásico, por así decirlo. Hay que recordar esta parte, esta temporalidad, ¿sí? O del posclásico, clásico, preclásico, va a estar representado en los fechamientos que te voy a ir dando. Entonces, si Teotihuacán aparece del 0 al 900 de nuestra era, pues estamos hablando que puede ser en la época del clásico. Entonces, Teotihuacán significa también en náhuatl lugar donde los hombres se hacen dioses o ciudad de los dioses. Te repito, este nombre no, es más, ni siquiera me puedo aventurar a decirte que ni siquiera sabemos si ahí en Teotihuacán se le podía llamar teotihuacanos, ¿no? O sea, no se sabe a ciencia cierta qué nombre tenían. Teotihuacán es el nombre que le dan los aztecas a esta ciudad o a esta región. Entonces, en Teotihuacán, eso sí, por esta forma en que está construida Teotihuacán, te puedo decir que efectivamente pues era un gran centro ceremonial donde la religión va a ocupar el mayor tiempo de vida de los teotihuacanos. Entonces, bueno, aquí podemos ver este estado teocrático donde los sacerdotes van a gobernar esta ciudad. Nos dice la arqueología, la historia, que era un centro urbano donde llegaron a vivir de 80,000 a 100,000 habitantes en lo que conocemos como la región de Teotihuacán. Esta parte de Teotihuacán nos dicen los vestigios históricos, principalmente con los aztecas, que van a tener el inicio con el mito del quinto sol. ¿Qué es el quinto sol? ¿No? El quinto sol, algo muy importante, los mesoamericanos tenían una idea de cosmovisión, una cosmogonía, donde el sol era el eje central, el centro principal de todo el universo, ¿sí? Entonces ellos concebían la idea de que cada periodicidad, cada espacio de tiempo había que darle nueva vida al sol como tal. Algo muy importante, en Mesoamérica no existía, así como dato, no existía la idea de cielo y de infierno, ¿sí? Era una religión totalmente naturalista, dual. Había sitios, había lugares donde los individuos cuando morían llegaban, pero no llegaban a purgar su condena o a purgar sus pecados. Esa idea de cielo e infierno, bueno, nos va a llegar con la conquista. Pero en esta época, bueno, ni siquiera había esta idea de cielo e infierno. Entonces, el mito del quinto sol nos dice que ahí en Teotihuacán se reúnen los dioses y encienden el fuego nuevo, el fuego sagrado, y dos deidades son elegidas para que una de ellas se convierta en el nuevo sol. Uno de ellos es Tecusistecatl y el otro es Nanahuatzin. El elegido para convertirse en el nuevo sol va a ser Tecusistecatl, ¿no? El más ataviado, el más digno de hacer el sacrificio, porque también otra de las características mesoamericanas es que existía el sacrificio humano. Más adelante te hablaré en qué consistía este sacrificio humano. Entonces dice la historia del quinto sol, el mito del quinto sol, que Tecusistecatl así va, se acerca al fuego sagrado y vacila 3 veces en arrojarse, o sea, le da miedo, duda en convertirse.
Y en cambio Nanahuatzin, que era el más pobre, por así decirlo, el más sencillo, pues él no vacila y se arroja al fuego sagrado y sale convertido en el nuevo sol, en el quinto sol, que es el que nos rige en la actualidad. Y después, bueno, al ver esto Tecucisteca, bueno, va y se arroja al fuego sagrado y sale convertido. No puede ser en sol, no puede haber dos soles en este universo, según la cosmogonía o la ideología mesoamericana. Y sale convertido en lo que es la luna. Los dioses, al ver este desaire o este agravio por parte de Tecocistecas, bueno, pues lo golpean en la cara con un conejo, y es así como se dice que en la luna, bueno, se ve la mancha del conejo. Entonces, esta parte del quinto sol es el que en teoría nos rige en la actualidad, y eso es lo que muchas veces en la parte de la astronomía maya, bueno, nos habla del fin del quinto sol en el 2012, pero pues no es el fin del mundo, obviamente, sino es el fin de un ciclo, ¿sí? Como tal. Te repito, la cosmogonía de estos pueblos mesoamericanos sea regida por ciclos. Por eso también van a desarrollar calendarios de 365, 360 días, por ejemplo, y uno puede decir, bueno, ¿cómo fueron desarrollando estos calendarios tan exactos, tan precisos? Pues yo te puedo decir que la vida del ser humano pues se regula por ciclos, ¿no? Ciclos de vida, ciclos de muerte, ciclos menstruales, ciclos lunares, y algo muy importante, ciclos agrícolas. Te acabo de decir que la agricultura es una de las actividades primordiales para los pueblos mesoamericanos. Bueno, podrás comprender cómo fueron a fechar estos calendarios en base a los ciclos agrícolas, que van a dar como resultado estos 360, 370, 365 días, dependiendo, ¿sí? Y además la astronomía pues era una ciencia, un arte primordial para todo el pueblo o todas las civilizaciones mesoamericanas que van a estar presentes en esta etapa de la historia de México. Y era por generaciones. Si tú te tocaba convertirte en astrónomo, pues ibas a ser astrónomo para toda tu vida, y no nada más era una generación, sino, te repito, era por varias. Y por eso vamos a comprender esta idea de este quinto sol, esta idea del fin del universo, el fin del quinto sol, y que hay que renovarlo, el fuego nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí es donde va a comenzar esta parte en Teotihuacán, esta parte, este mito del quinto sol, y va a ser un gran centro ceremonial, centro urbano. Actividades económicas en Teotihuacán, bueno, fue la agricultura, el comercio, principalmente el comercio de obsidiana. Tú te preguntarás qué es la obsidiana. La obsidiana es esa piedra negra, no es piedra, perdón, es un mineral de color negro que tiene una característica primordial. Tú al golpear un pedazo de obsidiana, bueno, pues este mineral va a tener la característica de que queda extremadamente filoso, igual que un vidrio, similar a un vidrio. Entonces, el comercio de obsidiana era muy importante para todos los pueblos mesoamericanos. ¿Por qué? Porque pues, con la obsidiana hacían puntas de flecha, anzuelos, navajas, cuchillos, y también otra cosa muy importante, en Mesoamérica no había arcos ni flechas, ¿sí? De repente estas visiones de películas o estas ideas de que nos muestran a los mesoamericanos o a los indígenas, entre comillas, mesoamericanos con el arco y flecha, bueno, eso es falso. En Mesoamérica no había arco y flecha. Lo que sí había era una especie de lanzadardos, ¿sí? O que colocaban estas puntas de flecha, ya sea elaboradas de obsidiana o de piedra afilada mediante un proceso de percusión, y colocaban simil a una flecha, lo colocaban en una base de madera y lo arrojaban, y esto era un lanzadardos, por así decirlo. Pero así como arco y flecha como lo conocemos como tal, no había en Mesoamérica. Y entonces el comercio de este mineral llamado obsidiana, pues va a ser muy importante para Teotihuacán, porque en Teotihuacán hay muchos yacimientos de obsidiana que fueron distribuidos para todas estas civilizaciones.
y bueno, la alfarería y la cerámica. Esta parte de lo más conocido de Teotihuacán, bueno, es el basamento del sol y el basamento de la luna, que van a ser representativos para estas ceremonias. Eso nos indica que en esta parte de Teotihuacán vivían sacerdotes, gobernantes sacerdotes, guerreros, y en la parte de los alrededores vivía la población común, la población ordinaria. ¿Cómo se extingue o cómo llega a su decadencia Teotihuacán? Bueno, algo muy importante, no desaparecieron, sino van a migrar por que se acaban los recursos naturales. ¿Sí? Es algo muy, muy común en diferentes civilizaciones, que tuvieron que migrar, tuvieron que moverse de su sitio porque se agotaron los recursos naturales y eso ya no les permitió sobrevivir, entonces tuvieron que buscar nuevas tierras, nuevos lugares para asentarse y volver a comenzar, por así decirlo. Pero cuando llegaban a otros lugares, pues obviamente no eran los únicos en llegar, sino ya estaban poblados o se integraban a nuevas tribus o nuevos grupos nómadas y hacían este proceso de sincretismo, ¿no? Es decir, de fusionar costumbres, creencias, ideas, actividades, y por eso vamos a ver diferentes características tanto olmecas, mayas, teotihuacanas, toltecas, mixtecos, zapotecas, representadas en la última civilización mesoamericana, que van a ser los aztecas. Ok, vamos a seguir con los toltecas. Los toltecas se van a establecer principalmente en la parte de la región de Tula, Hidalgo, no de manera inmediata, sino va a ser un pueblo que va a migrar de la parte del altiplano central, principalmente en las regiones que conocemos en la parte del Distrito Federal, como podría ser la parte de Iztapalapa, de Culhuacán, ¿sí? Esta parte sur, esta parte nororiente de lo que es la Ciudad de México. Bueno, por ahí van a migrar estos toltecas, van a tener antecedentes nonoalcas y aculhuas, que eran tribus nómadas, y hasta que llegan a la región de Tula, y es donde van a fundar su ciudad, su civilización, a partir del 850 al 1168 después de Cristo. Estamos hablando que aquí ya es un periodo ya más posclásico. Entonces, estos toltecas, la palabra tolteca, antes de que se me olvide, la palabra tolteca significa maestros artesanos o maestros talladores, porque era una característica primordial de los toltecas. Los toltecas se dedicaban más a la cuestión artesanal, a la cuestión de construcción, y esto lo vamos a ver representado en su arquitectura, principalmente en la que es la Plaza Charnay y la Acrópolis, donde van a ser los centros ceremoniales o las ciudades principales del pueblo tolteca. Ahora, la economía tolteca, pues, obviamente se basaba en la agricultura, en el comercio, en el tributo, porque los toltecas pues, iban a ser un dominio militar, sacerdote militar, y esta va a buscar una expansión, pues por llamémoslo así, de su gobierno, de su poder, y a todos los pueblos que sometían les pedían tributo. No bueno, es que el término esclavitud, bueno, habría que analizarlo más desde esta perspectiva mesoamericana, pero vamos a dejarla así, no nos genera ningún problema. Sí los llegaban a esclavizar y pues le pedían tributo. Lo representativo del pueblo tolteca o de estos maestros talladores es que además de ser maestros artesanos fueron los primeros pobladores o de las primeras civilizaciones que empezaron a incursionar en el arte, en la cuestión de la interpretación de los sueños, por ejemplo, en la cuestión de la medicina alternativa o medicina tradicional, como le quieras llamar, fundamentado mucho en la herbolaria, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el mito que te voy a contar ahorita. Algo representativo de la civilización tolteca va a ser lo que se le llama los Atlantes de Tula. Como puedes ver en la imagen, aquí podemos ver a un guerrero, sacerdote, algo muy importante, si te das cuenta en la parte de la cabeza trae lo que se le llama un tocado, no se le llama penacho como comúnmente solemos decir, sino se le llama tocado o diadema, o el término en náhuatl que se puede ser topitzi, ¿no? Que es
que es este tocado. Obviamente, conforme tú veas el tocado o este gorro, como le quieras llamar, mientras más grande, más ostentoso sea, pues más alto es el poder o la jerarquía. Aquí podemos ver en un pectoral que está representando una mariposa, el símbolo del sacerdocio. De este lado del brazo izquierdo, pues trae un bastón de mando. Del otro lado del brazo derecho trae un lanzadardos. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos decir que este individuo pues era un guerrero sacerdote. Y va a ser fundamental esta idea de la religión, del sacerdocio y de la guerra para el pueblo tolteca. ¿Y por qué va a ser importante el pueblo tolteca? Va a haber un mito fundamental del pueblo tolteca, el cual va a ser o va a estar representado por uno de los personajes principales de la cosmogonía mesoamericana. Y te lo digo porque va a ser de mucha influencia, mucha importancia para lo que viene después, que es la conquista. Esta idea o este personaje del que te hablo va a recibir el nombre de Seacal Topitzin Quetzalcóatl. Quetzalcóatl el hombre, ¿sí? Porque sabemos que existe Quetzalcóatl el dios, pero Quetzalcóatl el hombre va a ser el que va a llevar a su máximo esplendor al pueblo tolteca. Va a ser un guerrero sacerdote. De hecho, aquí en la imagen tú puedes ver una representación de este individuo y estas características, donde tú veas elementos como sapos, con arañas, por ejemplo, este individuo tiene una cola de alacrán. Bueno, va a ser representación de sacerdocio, ¿no? Por ahí alguna vez leí que estas características también tienen que ver con la cuestión de la brujería, la hechicería y cosas de ese tipo, de esa cosmovisión o cosmogonía que tenían los pueblos mesoamericanos. Entonces, Seacal Topitzin Quetzalcóatl va a llevar a su máximo esplendor al pueblo, al pueblo tolteca. Pero como todo mito, ahora sí, todo tesis debe tener una antítesis. Entonces, el enemigo de Quetzalcóatl era el llamado Dios Negro, ¿no? Del llamado Tezcatlipoca, donde Tezcatlipoca, va a tener esta envidia o va a tener este resentimiento en torno a Quetzalcóatl. Y nos dice el mito, nos dice la leyenda, que este Dios Negro va a emborrachar a Quetzalcóatl y va a hacer que cometa incesto. Y con su hermana, cuando recupera la conciencia, Quetzalcóatl se da cuenta de lo que hizo, que no era adecuado. Y entonces él dice, y aquí viene la parte importante de este personaje, él nos dice que él se va del pueblo tolteca, pero promete regresar algún día a volver a sacar a su máximo esplendor a su pueblo. Y entonces ahí queda el mito, ahí queda la leyenda de Quetzalcóatl, de ese individuo, de ese gran emperador, no hay emperadores, ese gran gobernante, de ese gran guerrero sacerdote, que se va, pero promete regresar. Esto es importante porque te repito lo que viene después. También alguna vez leí que Quetzalcóatl, Seacal, pues no permitía el sacrificio humano, sino que era la cuestión más de ofrenda. Yo pondría en tela de juicio esa parte de que él no permitía el sacrificio humano, porque alguna actividad primordial de todos los gobernantes, de todos estos estados teocráticos, es que era el gobernante, tenía que garantizar los rituales para los dioses, porque como te acabo de decir, era una sociedad, eran civilizaciones totalmente, sí, con este fundamento religioso. Entonces yo pondría mucho en tela de juicio lo de Quetzalcóatl, que no permitía el sacrificio humano. Recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje, brevemente, de estas culturas que hemos platicado y de cómo se fue conformando Mesoamérica. Y para la siguiente sesión vamos a hablar de las culturas mesoamericanas que nos hacen falta. Y espero que reafirmes tu conocimiento con la actividad que te voy a dejar. Y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por tu atención.